Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Cantemos. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí.
Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Una última vez, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. ¿Quién soy yo para que el gran me acepte así? Me encontró en mi perdiz su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre. Soy hija
dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarles. Gracias a Dios que estamos todos reunidos estudiando la palabra de Dios a media semana. Si ustedes recordarán, hace 2 semanas empezamos una serie acerca de la Biblia. El pastor René Zapata nos habló de cómo la Biblia es textualmente correcta. La semana pasada el pastor Eliseo Bustamante nos habló de cómo la Biblia es históricamente correcta. El día de hoy vamos a estudiar juntos cómo es que la Biblia es proféticamente correcta. Es un tema muy interesante y un tema en el cual vamos todos a aprender cómo Dios nos ha traído la inspiración de la Biblia a través de la profecía. La profecía es una característica que confirma la veracidad de la Biblia. Es una evidencia interna de la misma Biblia. Las profecías que están contenidas en la Biblia son una forma de demostrar por ella misma que la Biblia es correcta. Toda profecía que está incluida en la Biblia es correcta. Por lo tanto, decimos que la Biblia tiene evidencia en ella misma, a través de las profecías, de que es correcta, proféticamente correcta. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia tienen su cumplimiento también en la Biblia, es decir, en la Biblia aparece el momento en que se cumplieron estas profecías. Cuando nosotros analizamos por qué la Biblia es proféticamente correcta, tenemos 2 opciones, tenemos 2 formas de hacer este análisis. La primera sería a través de un análisis particular. ¿A qué me refiero cuando digo un análisis particular? Tendríamos que revisar todas y cada una de las profecías que están en la Biblia, una por una, e ir validando el cumplimiento o no cumplimiento de estas profecías. Al hacer este análisis uno por uno, análisis particular, podremos saber si la Biblia es proféticamente correcta. Esto nos genera un reto muy difícil. En primera es ponernos de acuerdo en todas las profecías que hay en la Biblia. Y en segundo lugar, estar de acuerdo en la interpretación de cada una de estas profecías. Y un tercer reto, estar de acuerdo en qué momento fue un cumplimiento de estas profecías. Como usted se da cuenta, esto sería un poco complicado. La pregunta o las preguntas que tendríamos que responder son: ¿a qué se refiere cada profecía y en qué momento se cumplió esta profecía?
Estas son las preguntas que tenemos que resolver usted y yo en el análisis particular. Una segunda forma de analizar a la Biblia que es proféticamente correcta sería a través de un análisis general, no particular. ¿A qué se refiere este análisis general? Es el entendimiento de por qué Dios utilizó la profecía. No es analizar de manera específica cada una de las profecías, profecía por profecía, sino más bien es un entendimiento del ministerio profético utilizado por Dios. Esto cambia las preguntas, porque entonces lo que tendríamos que estar respondiendo es ¿por qué Dios decidió utilizar profecías para comunicarse con su pueblo? ¿Por qué decidió incluirlas en la Biblia? ¿Por qué no hay profecías que para nosotros son lo suficientemente claras? ¿Por qué no hay profecías de eventos que nosotros consideramos importantes o sobresalientes en la historia? Sin embargo, no hay profecías de esos eventos en la Biblia. ¿Y qué pasa con las profecías que no se han cumplido? Precisamente estas preguntas son las que usted y yo vamos a tratar de responder en este momento. Es decir, nosotros en este momento vamos a buscar utilizar el método de análisis general de por qué la Biblia es proféticamente correcta. No vamos a hacer un análisis particular, sino un análisis general buscando responder las preguntas que he mencionado al final. Yo quiero compartir con usted 5 puntos. Estos 5 puntos nos ayudarán a entender por qué la Biblia es proféticamente correcta. Yo le invito a que me acompañe en el análisis de estos 5 puntos y que juntos podamos comprobar la exactitud de la Biblia en términos proféticos. El primer punto, el uso de profecías es una decisión de Dios. No es que las personas, los escritores, hayan decidido profetizar. Tenemos que entender que bíblicamente la profecía no era el don que tenía una persona y que de manera voluntaria lo utilizaba. No es que una persona tuviese un don especial profético y que de manera individual, personal y bajo una decisión única, él tomara la decisión de usar o no usar la profecía. No es así. Es Dios quien decidió utilizar a la profecía y el ministerio profético y a los profetas como parte fundamental para escribir la Biblia. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba centrado, estaba basado, la estructura del pueblo de Israel estaba sustentada en 3 ministerios. ¿Cuáles son estos 3 ministerios? El sacerdote, el rey y el profeta. Toda la vida civil y espiritual del pueblo de Israel descansaba en estos 3 ministerios, en el ministerio de rey, en el ministerio sacerdotal y en el ministerio profético. ¿Quién lo decidió? Fue Dios. Dios fue el que tomó la decisión de utilizar los profetas en parte del ministerio y en parte del gobierno del pueblo de Israel, pero también para escribir las Escrituras. Acompáñenme a Isaías capítulo 46, que dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios decidió utilizar profecías en la Biblia para demostrar parte de su naturaleza, de su omnisciencia, de que Él conoce lo porvenir, Él sabe las cosas y Él ha decidido mostrarlas o revelarlas a nosotros.
Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, muy conocido este versículo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Es muy evidente que el autor de Hebreos está reconociendo que fue decisión de Dios hablar a través de los profetas. Fue decisión de Dios utilizar el ministerio del profeta para gobernar a su pueblo. Y fue decisión de Dios incluir profecías en la Biblia. No fue algo humano, no fue una decisión de una persona, fue una decisión de Dios. Finalmente, Amós capítulo 3, en el versículo 6 al 8, dice lo siguiente: Dios, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En esta porción, lo que Dios está diciendo a través de Amós es: Dios ha decidido utilizar el ministerio profético. Dios es quien ha tomado la decisión de incluir profecías en la Biblia y su cumplimiento. Por lo tanto, debemos entender y reconocer, primer punto, que la profecía fue utilizada por Dios para comunicarse con su pueblo, para mostrar su soberanía, para mostrar su omnisciencia, para utilizar el ministerio profético para gobernar el pueblo y para plasmar en la Biblia sus atributos y la evidencia de sus atributos de omnisciencia y de sabiduría. Fue decisión de Dios. Dios decidió utilizar la profecía como una de las formas en las cuales se iba a comunicar con el hombre. No fueron los hombres, fue decisión de Dios. Primer punto entonces, fue Dios quien decidió. Y esto de manera natural nos lleva al segundo punto. Si fue decisión de Dios, punto número 2 que quiero compartir contigo, entonces debemos entender que toda profecía bíblica es inspiración de Dios. Toda profecía que está contenida en las Escrituras tiene un origen, el corazón de Dios. Inspiración de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, versículo muy conocido, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice toda, está incluyendo las profecías. Toda Escritura, incluyendo las profecías, son de inspiración de Dios. Han salido del corazón de Dios. Todas las Escrituras, incluyendo las Escrituras. Fue el Espíritu Santo de Dios quien trajo profecía a los escritores de la Biblia. Es una inspiración divina. Segunda de Pedro capítulo 1, acompáñenme a este versículo, por favor. En el versículo 20 y 21 dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que la inspiración vino del Espíritu Santo. No fueron los autores los que escribieron de voluntad, sino fue el Espíritu Santo. En el primer punto estudiábamos y decíamos, fue Dios quien decidió utilizar las profecías. En este punto número 2 lo que estamos diciendo es, Dios fue el que inspiró las profecías. No fueron los hombres, sino fue Dios. Dice la palabra que Dios no deja caer ninguna de sus palabras, hablando del don profético de Samuel y del don profético de Eliseo. Y de Elías también. Dios mantenía su palabra al cumplir las profecías de sus siervos. De tal manera que la Biblia y las profecías, al ser inspiradas por Dios,
el responsable de su cumplimiento es Dios. No es el hombre y no es la iglesia. Dios es quien es el responsable de que cada una de las profecías que están en la Biblia sean cumplidas. Muchas ocasiones cuando personas nos preguntan acerca de que si la Biblia es proféticamente correcta, nos preguntan como pensando que nosotros somos responsables. A ver, y si la Biblia es proféticamente correcta, ¿por qué no ha pasado esto? ¿Por qué no ha sucedido aquello? ¿Por qué no hay una profecía sobre este evento? Espérate. Yo no soy el responsable, es Dios, porque la inspiración proviene de Dios y Dios a su tiempo cumplirá cada profecía. Déjame compartirte lo siguiente, y esto es muy interesante. ¿Sabes tú qué probabilidades hay de que le caiga un rayo a una persona? 1 en 700,000. De 700,000 personas, a una le cae un rayo, es probabilidad. ¿Qué probabilidades hay de que un meteorito caiga en tu casa? Estadísticamente, 1 en 180 billones. Billones. Es una probabilidad muy minúscula, muy baja. Hay un científico, este hombre se ha dedicado a estudios de estadística y de probabilidad, métodos estadísticos, y también a robótica. Y él hizo un estudio acerca de las probabilidades de 8 profecías. 8 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesucristo. Y a través de cierta numeralia matemática, que con gusto te puedo compartir después, él a través de ciertas fórmulas y modelos estadísticos determina qué probabilidades había de que la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén se cumpliese. Y él llega a la conclusión, la probabilidad es 1 en 280,000. Es decir, es una probabilidad muy baja, pero existe la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que existiese la figura de Juan el Bautista? Él dice 1 en 1000. Es una probabilidad muy alta. Es decir, a lo que se está refiriendo él es, era muy probable que cualquier persona dijese, yo soy Juan el Bautista. 1 en 1000. ¿Qué probabilidades había de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? ¿Recuerdas la escena? En ese momento en el que Jesús entra sobre un pollino a Jerusalén, la entrada triunfal. ¿Sabes qué probabilidades había de que esto sucediera? 1 en 100. Era muy común, era muy probable que una persona entrase a Jerusalén montado en un asno y que la gente le alabara. El nivel de probabilidad era muy alto. ¿Sabes qué probabilidades había de que Jesús fuera traicionado por su amigo? ¿Que Jesús fuera traicionado por Judas? 1 en 100. ¿Esto qué significa? Que hay una alta probabilidad. Claro, hay una alta probabilidad de que alguien sea traicionado por su amigo. Pero ¿sabes qué probabilidad hay de que esta traición, en medio de esta traición estuvieran 30 monedas y que ese fuese el pago de la traición? 1 en 1000. Ya no es tan fácil, ya no es tan probable que suceda. ¿Qué probabilidades hay, según este hombre, de que Jesús guardase silencio mientras estaba siendo juzgado? Guardase silencio como víctima mientras era acusado injustamente. La probabilidad es 1 en 1000. Es alta la probabilidad. Es muy común que una persona que está siendo juzgada guarde silencio. ¿Y sabes tú qué probabilidad había de que Jesús muriera crucificado? En el momento en que murió crucificado, 1 en 10,000. No es tan es alta la probabilidad, no es tan baja. ¿Por qué? Porque la crucifixión era algo que sucedía de manera, si no común, pero sí era algo que sucedía, no era algo extraño o que por única ocasión sucedió. En ese entonces, en ese momento, la crucifixión era algo más común de lo que nos podemos imaginar. Cuando tú haces este análisis, llegas a la conclusión de, pues en realidad no había
tantas probabilidades, había muchas probabilidades de que se cumplieran estas profecías. Bueno, pero llegamos a la última conclusión de Peter Stone y él nos dice, ¿sabes qué probabilidad hay de que estas 8 profecías se cumpliesen en la misma persona, en el mismo tiempo de la historia? 1 en 10 con 27 ceros. No sé cómo se dice ese número. Si alguien lo sabe, por favor, ayúdenme. Pero dice 1 en 10 con 27 ceros, o sea, 10 y 27 ceros. Ese es el número de probabilidades de que estas 8 profecías se cumpliesen en la misma persona y en la misma época. Es decir, es más probable que te caiga un rayo, es más probable que un meteorito caiga en tu casa a que las 8 profecías se cumplan en la misma persona, en el mismo tiempo de la historia. ¿Esto de qué nos enseña? Que es una precisión humanamente imposible de lograr. Solo hay una manera de explicar esta precisión, que estas profecías venían directamente de Dios, directamente del corazón del Padre. El Padre las profetizó porque Él sabía lo que iba a suceder, porque Él mismo lo hizo. Eso habla de su soberanía, no solamente de su omnisciencia, sino de su soberanía. Por eso en el segundo punto decimos que la profecía es inspirada por Dios. Toda profecía que está en la Biblia tiene una inspiración directa del corazón de Dios. Y de manera natural esto nos trae una tercera pregunta. Si Dios fue quien decidió que hubiera profecías en la Biblia, número 2, si las profecías que hay en la Biblia son inspiradas por Dios y Dios es el responsable de su cumplimiento, número 3, entonces, ¿por qué no hay una evidencia más clara del cumplimiento de estas profecías? ¿Por qué no hay un lenguaje más entendible en las profecías de la Biblia? Tercer punto que quiero compartir contigo. La Biblia y las profecías son de escritura orgánica. ¿A qué se refiere este tema de que la Biblia y las profecías son de escritura orgánica? Déjame decirte, de manera tradicional, la escritura de la Biblia se ha determinado a través de 3 tipos de inspiración, o más bien hay 3 posturas, hay 3 posiciones de cómo pudo ser escrita la Biblia. Te pido que veas el siguiente esquema que me parece que nos va a ayudar un poco a entender lo siguiente. Una de estas posturas está en un extremo que sería la escritura mecánica. ¿En qué consiste la escritura mecánica? Es aquella escritura o aquella forma de escribir la Biblia en la cual algunas personas piensan que el Espíritu Santo literalmente tomó posesión de la persona y la persona empezó a escribir sin tener conciencia de él. Perdió control de él y solamente empezó a escribir como si estuviera en un trance. Eso es la escritura mecánica, como si estuviera en un trance o inspiración mecánica, como si estuviera en un trance y estaba escribiendo. No sé lo que me sucede, pero no puedo dejar de escribir. A esa postura se le llama escritura mecánica o inspiración mecánica. En el otro extremo, como puedes ver ahí en el esquema, en el otro extremo está la otra postura, que es la escritura romántica. ¿En qué consiste la escritura romántica? Que en realidad fueron los escritores, los autores de la Biblia. Es decir, no es que cada uno de estos personajes haya recibido inspiración de Dios, sino que ellos, por su buen corazón, escribieron lo que ellos creían que tenían que escribir. No hubo una inspiración divina, sino era una inspiración humana. Es decir,
una escritura romántica o inspiración romántica. En medio de estas dos hay una postura que es la aceptada por la mayoría de los estudiosos y de los teólogos, que se conoce como la escritura orgánica o la inspiración orgánica. Yo sé que estamos hablando de temas un poco técnicos, pero es importante que usted los comprenda y le voy a explicar por qué. ¿En qué consiste la escritura orgánica o la inspiración orgánica? Es aquella posición que reconoce un trabajo conjunto. ¿Qué significa un trabajo conjunto? La inspiración es total y única de Dios. Absolutamente, de eso no hay duda. La única inspiración en la Escritura y en las profecías es el Espíritu Santo de Dios. No el escritor, el Espíritu Santo de Dios. No el profeta, el Espíritu Santo de Dios. Pero debemos reconocer que el escritor y el profeta tenían un estado de conciencia al momento de escribir o al momento de profetizar. La persona no perdió su individualidad, no perdió sus capacidades, no perdió sus habilidades. Al contrario, Dios se valió de los talentos y de los dones que le dio a cada persona al momento de escribir. Dios se valió de las habilidades y capacidades de las personas para el momento en que Dios les inspiró para que ellos escribiesen o para que ellos profetizaran. Por lo tanto, toda profecía que hay en la Biblia es de inspiración o de escritura no mecánica, no romántica, sino orgánica. Es un trabajo conjunto de Dios. Repito, y esto es muy importante que nos quede claro, la única fuente de inspiración es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se valió de las habilidades y talentos de la persona para poder escribir y para poder profetizar. Juan capítulo 14, Jesucristo está hablando con sus discípulos y les dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? ¿O qué le estaba diciendo a los discípulos? En pocas palabras les estaba diciendo: el Espíritu Santo se va a valer de tu capacidad de retención. El Espíritu Santo se va a valer de tu memoria para que recuerdes mis palabras y para que las escribas. Inspiración no mecánica, no romántica, una inspiración orgánica, una escritura orgánica. Y lo mismo sucedía con la profecía. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Yo lo entiendo, Edgar, pero ¿qué tiene que ver con el punto que estamos analizando en este momento, que es entender por qué las profecías tienen una escritura orgánica? Porque debemos entender que en esa capacidad, habilidades y talentos de las personas que profetizaron y que escribieron, puede haber cierta limitación. No estoy diciendo que no haya exactitud en la profecía, por supuesto que no, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que reconocer que así como los autores y los profetas tenían talentos que Dios utilizó, también tenían limitaciones. Tenemos que reconocer que entre las profecías que hay en el libro de Daniel y nuestros tiempos hay más de 2500 años de diferencia. En más de 2500 años de diferencia habrá cambios, habrá palabras diferentes, una persona se expresará diferente a como se expresaba hace 2500 o 3000 años. Por supuesto, puede haber diferencias. Si tú quieres ver una profecía escrita con el lenguaje del año 2020, con el entendimiento del 2020 y con la estructura del 2020, mi hermano, no lo vas a encontrar. Debes entender que la escritura y la palabra tiene una inspiración orgánica. Es una inspiración de Dios, pero valiéndose de las capacidades, habilidades y limitaciones del profeta.
No te trates de pasar el tiempo buscando datos precisos y exactos que el profeta no dio. No te preocupes por eso. Y eso me lleva al cuarto punto. Las profecías apuntan a Dios y al reino de los cielos. Si de algo te puedo pedir que no olvides, probablemente sería este cuarto punto. Debemos entender que toda profecía que hay en la Biblia tiene un objetivo. A muchas ocasiones nosotros preguntamos, o hay personas que preguntan, si la Biblia es proféticamente correcta, ¿por qué no viene información de eventos importantes? ¿Por qué no vienen datos exactos? ¿Por qué no nos dicen datos con fechas, con día, con hora, con estaciones del año? ¿Por qué no nos da información precisa? Yo quiero saber, muchas veces vemos las profecías bíblicas como un conjunto de información privilegiada, como un conjunto de información clasificada, especial, misterios escondidos que nosotros podemos descubrir y que están apartados y que están codificados de tal manera que aquel que los encuentre encontrará el entendimiento de todas las cosas y de todos los misterios. Ese no es el objetivo de las profecías. Toda profecía en la Biblia apunta a Dios y al reino de los cielos. Hay un principio en interpretación bíblica que se llama el principio de la primera mención. Muchas veces lo he mencionado. ¿Cuál es la primera profecía que aparece en la Biblia? Así es, Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primera profecía que aparece en la Biblia. ¿A quién estaba apuntando? ¿Cuál fue el objetivo de la profecía? El objetivo era dar información privilegiada a Adán y a Eva. El objetivo era generar especulaciones. No, la profecía estaba apuntando a Jesucristo. Estaba apuntando al amor de Dios y al plan de salvación del Padre. ¿Cuál es la primer profecía del mayor profeta que hay en la Biblia? Permítanme empezar con esa pregunta. ¿Quién es el mayor profeta que hay en la Biblia? Así es, Jesús. El mayor profeta que hay en la Biblia es Jesús. ¿Cuál es la primer profecía que está registrada de Jesús? Juan capítulo 2. Dice el versículo 19: respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La primer profecía de Jesucristo apuntaba a Él mismo. La primer profecía que dio el mayor profeta que ha habido en esta tierra no apuntaba a que adivináramos ciertos eventos y ciertos misterios. Apuntaba a Él, a su ministerio, a su muerte y a su resurrección. Toda profecía que está en la Biblia apunta a Dios y apunta al reino de los cielos. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura da testimonio de mí, dijo Jesús, incluyendo las profecías. No nos perdamos tratando de buscar a qué se refiere cada profecía, y cuándo será, y cómo será, y en dónde será, por qué sí, por qué no. Entendamos, toda profecía, incluyendo el libro de Apocalipsis, apuntan al reino de los cielos. Y me fue dada para entender que hay una esperanza, que hay un futuro y que he sido llamado para la eternidad. ¡Wow!
No te pierdas. Entiende que la profecía fue dada con un objetivo: dirigirnos al Padre, dirigirnos a Dios y entender que está hablando de Dios y del reino de los cielos. Y déjame terminar con este quinto punto. Vamos a repasar los 4 anteriores. Número 1, Dios decidió utilizar las profecías. Número 2, toda profecía es inspirada por Dios. Número 3, toda profecía fue dada mediante inspiración orgánica o escritura orgánica. Número 4, todas las profecías apuntan a Dios y al reino de los cielos. Y permíteme terminar con el número 5. Las profecías bíblicas se han cumplido y se cumplirán. Y déjame decirlo otra vez. Toda profecía bíblica o se ha cumplido o se cumplirá. No puedes tener duda acerca del cumplimiento de las profecías. No nos podríamos pasar todo el tiempo que queremos para analizar cada una de las profecías que se han cumplido. Solamente déjame ponerte un ejemplo. En los evangelios hay 37 profecías cumplidas del Antiguo Testamento en el ministerio de Jesucristo. Solamente Mateo habla de 16 profecías que Jesucristo cumplió en su ministerio. Y aquí regresaríamos al principio cuando decimos vamos a hacer un análisis profecía por profecía. Antes de hacer eso, yo te quiero llevar al Salmo 103, un versículo muy conocido. Dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué crees tú que la Biblia es proféticamente correcta? La primera razón es: yo creo que la Biblia es proféticamente correcta porque me puse a estudiar profecía por profecía y llegué a la conclusión de que sí. ¿Ok? Eso es una creencia con entendimiento. Eso es una creencia lógica y humana. Pero yo te invito a que analices estos 5 puntos. ¿Por qué creo que la Biblia es proféticamente correcta? Porque Dios decidió utilizar las profecías. Porque cada profecía es inspiración de Dios, porque cada profecía fue dada mediante una inspiración orgánica o escritura orgánica, porque todas las profecías apuntan a Dios y al reino de los cielos, y porque todas las profecías o se han cumplido o se cumplirán, porque yo sé que mi Dios no dejará caer su palabra, ni una coma, ni una letra minúscula, ningún acento, ningún punto caerá, que Dios haya dicho caerá sin que se cumpla. Dice el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que crea que hay. Tú puedes tener una confianza en la certeza profética de la Biblia porque la estudiaste y la analizaste. O puedes tener una confianza en la certeza profética de la Biblia porque conoces a su autor, porque sabes quién es Él, y porque si en tu vida ha sido fiel, y porque si en mi vida ha cumplido todas sus promesas, mucho más lo hará con aquellas que están en su palabra. Porque si Dios me ha mantenido hasta el día de hoy con su poder y con su amor y ha cumplido sus promesas en mí, aún a pesar de mí, entonces también lo hará con su palabra. Te acompaño a que hagamos juntos una oración. Dios, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Y entendemos que la palabra es proféticamente correcta. No porque nosotros la analizamos y le hicimos un estudio riguroso, sino porque conocemos a su autor. Porque sabemos que cada profecía proviene de ti, fue inspirada por ti, porque fuiste tú quien decidió utilizar un ministerio profético. Porque fuiste tú el que inspiró a las personas, a los escritores y a los profetas en el momento de dar la profecía. Porque cada profecía apunta a Dios y apunta al reino de los cielos. Y porque te conozco, Dios, porque sé quién eres
Y porque lo he experimentado en mi vida, sé que cada profecía que hay en la Biblia será cumplida o se ha cumplido. Porque tú no dejas caer tu palabra. Porque tu palabra es tan poderosa que con solo tu palabra tú creaste todo lo que existe y todo lo que hay. Porque con el poder de tu palabra tú me sustentas y sustentas mi vida. Y ese poder de tu palabra es el que está en las Escrituras. Gracias, Dios, porque al revelarnos tú, Jesucristo, al Padre, podemos también entender que las Escrituras son proféticamente correctas. Te amamos. Gracias por ese amor que nos das y que nos das guianza a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Oh, Señor, recibe toda gloria y honor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En el cielo y en la tierra te alabamos, oh Señor. Eres digno de alabanza y de suprema adoración. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad. De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Te proclamamos, Señor. Te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Cristo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Una última vez. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Hola familia Torrefuerte. Antes de nuestro tiempo de ofrenda, quiero leerles un texto para animarles e instruirles. Se encuentra en Malaquías 3, versículo 10. El pastor René Zapata predicó acerca de esta porción este domingo pasado, en nuestra serie El mensaje moderno de Malaquías.
Y dice en la versión Nueva Traducción Viviente: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora queremos adorar y honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y promesas de fe. Ahí en la pantalla aparece toda la información necesaria para que usted en este momento pueda adorar y honrar a Dios en esta manera. Gracias otra vez por su apoyo, sus sacrificios y su generosidad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por cada dador alegre, así como dice tu palabra. Gracias por su generosidad. Gracias por aquellos también que para poder dar se sacrificaron, no dieron de la abundancia, dieron a pesar de estar en momentos difíciles para apoyar tu obra y la extensión de tu reino y la predicación de tu evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias por cada uno de ellos. Bendíceles, prospéreles. También, Señor, queremos pedir por aquellos que no pudieron o no pueden dar, aquellos que han perdido su empleo, que han visto su salario reducido, han tenido que cerrar sus negocios, otros que apenas están sobreviviendo, Señor, a pesar de nunca cerrar sus negocios. Queremos pedirte por todos los que han sido afectados negativamente por esta contingencia de estos últimos meses. Ten misericordia, ten compasión de ellos, Señor. Provéeles el pan diario, provéeles el trabajo que necesitan, provéeles, Señor, el ingreso que necesitan. Provéeles, Señor, ahí de los clientes que necesitan para sus negocios. Cuida de ellos, Señor, para que tengan el sostén necesario para sus casas y sus familias. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya hemos anunciado oficialmente, este próximo domingo, 18 de octubre, regresamos a reuniones o cultos presenciales. Vamos a tener dos, uno a las 11 de la mañana y otro a las 13:30 a la 1:30 de la tarde. Los dos servicios iniciales del 18 de octubre ya llegaron a cupo completo. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque estamos usando una aplicación que se llama Eventbrite para que usted consiga un boleto gratuito para asegurar un lugar en el auditorio. Recuerden que nuestro auditorio está limitado por el mismo protocolo de gobierno a cierto número de sillas. Entonces, por eso lo estamos haciendo en esta forma, para asegurar que cada persona que ha reservado, que ha tenido su boleto, ese boleto ha sido confirmado a través de un correo electrónico, tenga un lugar. Por favor, si usted no tiene un boleto, una reservación, pedimos que no se presenta para evitar momentos difíciles. No tenemos espacio para los demás. Obviamente, si vemos que hay muchas más personas interesadas que no pudieron apartar un boleto, estaríamos abriendo un tercer o un cuarto culto el fin de semana después de este próximo fin de semana. Pero para esta semana ya programamos todo y solamente hay dos cultos, a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde, y ambos están con cupo completo. Si usted ya tiene un boleto, recibió el correo electrónico con la confirmación, le vamos a pedir un favor. Imprime el QR. Ahí hay una opción para imprimirlo, y en esa manera va a facilitar su entrada y va a hacer más rápido el proceso de entrada. Obviamente, si viene en forma electrónica, también la vamos a respetar, pero necesitamos una aplicación que algunos tienen en sus teléfonos para poder leerla, y a veces no funciona tan bien, francamente. Entonces, preferimos que lo imprime para que sea más rápido. También sería bueno llegar una media hora antes. Ya hemos hecho pruebas de cuánto tiempo toma el proceso de entrada, en donde una persona va a revisar que tiene su boleto QR impreso o electrónico. Después, una persona que le va a tomar su temperatura. No pueden entrar si tienen temperatura.
y después esa persona le va a guiar para que usted tome de un repartidor automático el gel para sus manos, pise el tapete desinfectante o sanitizante, como se dice, y entonces puede entrar y escoger una silla que no se puede mover. Por favor, recuerden, estamos guardando sana distancia y no hay saludos físicos desde lejitos. Entonces sería bueno, porque hemos visto cuánto tiempo tardaría el número de asientos que tenemos o de sillas que tenemos puestas en el auditorio. A lo menos va a tardar 20 minutos la entrada. Entonces sugerimos que llegue media hora antes, los del servicio a las 11 a las 10:30, los del servicio a las 1:30 a la 1 de la tarde, para que puedan estar en la entrada, la cola que se va a ir formando a sana distancia, se le aplique el protocolo y ya esté usted dentro cuando empecemos, porque vamos a empezar a tiempo. Necesitamos empezar a tiempo porque a las 12 tenemos la transmisión de los niños. El culto está programado para una duración de 1 hora. Así que le pedimos, por favor, que venga más temprano para que pueda entrar. Si viene muy tarde, prácticamente no va a haber servicio. Si llega media hora, nada más va a poder ver media hora de servicio. Así que llegue temprano, por favor, nos ayudaría mucho. El domingo 18 de octubre vamos a transmitir en vivo el servicio de las 11 de la mañana para que lo puedan ver todos aquellos que no pueden o no desean todavía estar en un servicio presencial. No se va a transmitir a las 9 de la mañana como hemos estado haciendo todos estos meses pasados. Vamos a transmitir ahí en vivo la alabanza, la predicación y todos los demás elementos. Debo de mencionar el protocolo nuevamente que aparece en la sección de videos en nuestra página Facebook o en nuestra página web juntamente con un PDF descargable. Debo de aclarar también que si ha tenido un contacto reciente con alguien contagiado con COVID-19, es necesario aislarse, aun si tiene un boleto apartado para protección de los demás. Si tiene contacto durante esta semana, en estos días, con alguien con COVID-19, yo creo que sería responsable aislarse por al menos 2 semanas. Si tiene su boleto, lo puede regresar electrónicamente. Ahí en el correo le dice cómo hacerlo. No se debe de presentar en un culto presencial si ha tenido contacto con alguien de COVID-19, por favor. Personas mayores de 65, niños menores de 12, mujeres embarazadas, personas con deficiencias inmunológicas o enfermedades crónicas sin importar su edad, personas con fiebre y personas con síntomas de gripa tampoco se deben de presentar por el protocolo del mismo gobierno durante este semáforo amarillo. Ya en semáforo verde hay otro protocolo que vamos a observar. Estamos para servirles. Tenemos varios medios para que puedan contactarnos para comunicarnos sus necesidades. Los teléfonos de la iglesia de lunes a viernes, ahí aparecen en pantalla, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El correo institucional que aparece ahora en pantalla, que también puede encontrar en nuestra página web bajo la sección de contactos. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos para poder orar por ellos. El número de emergencias, las 24 horas, durante el mes de octubre será el de Edgar Ceres y es el 2225-646406. Ahí aparece en la parte inferior de su pantalla, 2225-646406. Seguimos transmitiendo devocionales cada mañana, de lunes a sábado a las 9 de la mañana, el domingo a las 8 de la mañana, las reuniones de los miércoles a las 7:30 o las 19 horas con 30 minutos, y los domingos a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo, pero en vivo habrá servicios este domingo 18 a las 11 y a la 1:30 de la tarde, y después de esa transmisión estaremos transmitiendo una reunión para niños a las 12 de la tarde. El próximo miércoles, que sería el 21 de octubre, vamos a seguir transmitiendo a las 7:30 de la tarde. Recuerden que hay un nuevo ciclo de clases de la Escuela de Desarrollo Cristiano durante la semana, martes, miércoles, jueves y viernes, a las 7 de la tarde, con la excepción de miércoles, que es a las 6:30, y 4 clases adicionales el sábado por la mañana, empezando a las 9, 10, 11, la última empieza a las 12 de la tarde. Ahí están las materias en pantalla con el profesor principal y también el día y la hora.
Si no puede conectarse en esos horarios, podrá ver esas transmisiones después en nuestra página web o canal YouTube. Ahí estarán disponibles todas hasta la fecha. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que Dios les bendiga. No se olviden de acompañarnos mañana en nuestro devocional en línea a las 9 de la mañana. Pero antes de ser despedidos, canten con nosotros esta alabanza. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Gracias por habernos acompañado a esta transmisión en línea. Deseamos que este servicio haya sido de bendición a tu vida. Dios te bendiga.